A ver, Hernán Gómez Bruera, te has convertido en una ave rara en México, porque en México los periodistas no solemos decir abiertamente por quién vamos a votar. No solemos hacer este rol que es como en ti muy claro de crítico simpatizante. Sí, la verdad es que no fue algo que yo calculara, fue algo que de alguna manera me fue pasando. O sea, yo escribía más sobre temas internacionales, pero también uno de mis temas sobre los que he escrito, digamos, desde muchos artículos hasta un libro, mi tesis de doctorado que la publiqué como libro fue, digamos, la izquierda en América Latina, la izquierda como opción de gobierno y qué tipo de transformaciones sufren los partidos de izquierda para llegar al poder y cómo cambian una vez que están en el poder, porque nunca son lo que eran cuando estaban en la oposición. A mí ese tema siempre me apasionó. En el cielo de la oposición, decía Felipe Calderón. Exacto. A mí ese tema siempre me apasionó y de alguna manera cuando lo vi en mi propio país, empecé a escribir mucho más sobre México y al mismo tiempo, pues, simpatizando con la opción política de López Obrador, lo empecé a hacer desde un lugar como una suerte de militante. En algún momento me dije, no estarás tomando demasiado partido, no estarás sesgándote demasiado. Y algunos amigos míos incluso me veían con un poco de preocupación. Algunos con cariño, pero como preocupados de este giro que estaba yo dando. ¿Y qué me contesté? Me dije, a ver, a mí si algo me irrita del analista en México, y me irrita de los diarios también, por ejemplo, es que nunca esclarecen sus posiciones y nunca le dicen al lector desde dónde le hablan. Y a mí eso se me hace muy tramposo y se me hace una forma de manipular. Yo no creo realmente en la objetividad ni en la ciencia social ni en el periodismo. Creo que uno puede intentar ser ecuánime en la mayor medida de lo posible, pero quien se vende como objetivo me parece que vende espejitos, porque todos somos subjetivos en tanto somos sujetos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que Leo Zuckerman diga yo soy neoliberal. Y digo, yo no comparto para nada esa posición, estoy en las antípodas, pero me gusta que haya gente que diga, bueno, yo soy esto y desde aquí hablo. Me parece que eso es tratar también al lector, al televidente, al radioescucha con más respeto y como pues, verlo como una persona madura e inteligente. Has escrito columnas muy interesantes en estos últimos meses, pero una llamó muchísimo la atención y creo que te trajo a mucha polémica, pero al mismo tiempo resonó de manera muy fuerte porque es una realidad. En este país, según la última ENADIS, el 90% de las personas se sienten discriminadas, pero no todas aceptan ser discriminadores. Tú dijiste, aquí hay una PG-fobia, que es una suerte de discriminación, ¿no? Es la suma de las discriminaciones que existen hacia en nuestro López país. Obrador. ¿Por qué la suma? Porque es la suma de las 3 peores formas de discriminación. No digo que sean las más graves, pero sí son las más generalizadas. ¿Qué son? El clasismo, que creo que es la forma más generalizada de discriminación en México. El racismo y el elitismo, que va junto con pegado con el clasismo. Claro que hay otras, ¿no? El machismo, la homofobia y un poco de chilangocentrismo, digamos, que creo que también existe. Bueno, de eso adolece todo el país, ¿no? Todo el país. Verdad. Entonces, estos vicios que existen en general, que nadie se quiere reconocer nunca como clasirracista, siempre los racistas son otros o los clasistas son otros. Uno nunca se autoconfiesa como racismo. Pero yo lo que me di cuenta es que mucho de lo que había en la crítica a López Obrador estaba lleno de estos elementos. No quise decir que toda crítica a López Obrador fuera producto de esto. Eso es importante. Vamos a parar ahí un poco. Porque es verdad, o sea, ahora la PG-fobia ha disminuido una vez que llegó al poder, por un lado, o cómo estás viendo todos estos acercamientos súbitos, de pronto somos Suiza. No, de pronto suizo. De pronto hay un interés en el acomodo, me parece a mí, de varios actores. Y además con un presidente electo, bueno, todavía no declarado presidente electo, con ese nivel de legitimidad y con esa fuerza política. Oye, 53% de la votación. Pues, ¿quién quiere oponérsele? Digamos, ¿qué Pero podrías también ganar? tenemos un gen mexicano, ¿no? De que le huye al conflicto, claro, o que se va con el ganador. También el gen hay de una la cosa cargada de irse con el ganador.
También ¿no? hay una cosa de irse con el ganador. Pero a mí me parece que esto de la pejefobia lo vamos a ver reemerger en los próximos años, porque Bueno. me parece que en el fondo hay mucha gente que desprecia a López Obrador por su origen social, por su manera de hablar, que esa no se le va a quitar siendo presidente, y que en el fondo, en este momento lo aceptan, pero siempre va a haber algo ahí guardadito. Y yo creo que esto que yo llamé la pejefobia es un poco eso, es este desprecio que está guardado en un lugar profundo y escondido. No es algo que salga, que se explicite, ni que la gente se dé cuenta muchas veces. Porque, digo, así ocurre con la discriminación. Uno no se da cuenta que discrimina, es muy difícil darse cuenta, pero en realidad a mí me preocupa esto porque creo que a fin de cuentas todas y todos en algún momento hemos sido discriminados o hemos discriminado. Sin duda. Y muchas veces no nos damos cuenta. A veces nos damos cuenta de cuando nos afecta a nosotros, pero no nos damos cuenta cuando nosotros discriminamos Estamos a afectando terceras a alguien. personas. Y también ha llegado un momento del llamado a la reconciliación nacional. Pero tú también escribiste algo que me pareció pues digno como de comentar un poco más, que es, no podemos decir no al conflicto. Tiene que haber conflicto en una sociedad. El chiste es cómo procesamos ese conflicto y cómo empezamos a escucharnos unos a otros. Pero ¿cómo hacemos para empezar a dialogar y para reconocer que el otro al criticarte puede tener algo de razón y comenzar a construir sobre esto? Claro, es justo eso el gran reto, no hacer del discurso de la reconciliación una simple fachada, una simple fotografía, un simple discurso vacío. Un decreto mágico. Sí, ¿no? sino que realmente sea algo que internalicemos y que sea parte de un proceso de diálogo donde las distintas partes se escuchen, pero en una lógica donde la escucha no es nada más simple tolerancia a la postura del otro, sino sea una apertura a darte cuenta que la crítica que el otro te hace puede tener algo de razón. Y ver qué puedes tú reflexionar y qué puedes aprender de la crítica del otro. No descalificarla automáticamente de forma a priorística, es decir, lo dices tú, entonces lo descalifico de entrada, pero tampoco de ninguna de las partes la exageración, porque la exageración, si tú exageras tu postura, yo también voy a reaccionar a la defensiva. Creo que lo que traté de escribir en ese artículo es justamente que las dos partes, digamos, que estuvieron, porque creo que en el fondo son dos, el antiobradorismo y el obradorismo, entrar en un proceso de diálogo que implique reconocimiento mutuo de las críticas que uno y otro se han hecho. Creo que hay críticas que se han hecho a López Obrador que son válidas y que tienen un punto y que debe ser escuchado. ¿Cómo cuál? O, por ejemplo, la idea de que los problemas se van a resolver a partir de la voluntad O el del ejemplo de líder López Obrador. o del ejemplo personal. Yo creo que este ha sido un vicio de la izquierda histórico, el voluntarismo, no solo de la izquierda. Fox fue también un presidente muy voluntarista, pero Sí. esta idea de que por mi voluntad las cosas se van a resolver y no ponerle el suficiente empeño y energía en construir instituciones. O, por ejemplo, ¿Y tú ves a Andrés Manuel dispuesto a escuchar esto? yo creo que le va a costar, pero sí siento que en esta campaña, por ejemplo, López Obrador dio un salto en ciertos temas y esto fue porque escuchó. Por ejemplo, yo creo que su postura, y supongo que la advertiste, pero en el tema de diversidad sexual hubo un cambio. Se vio un cambio en esta campaña, ¿no? Y yo creo que él ya entendió, por ejemplo, que ese es un tema que a la sociedad, que la sociedad ya cambió con respecto a ese tema, que la juventud tiene una postura más tolerante y abierta sobre el tema de la diversidad sexual. Yo creo que también su propia esposa le ha hecho modificar sus posturas sobre ese tema. Creo que ahí vemos, por ejemplo, cómo hay un López Obrador que fue cambiando sus posiciones. Yo creo que le cuesta a veces escuchar, pero creo que lo puede hacer. Y creo que hay posturas que las puede ir modificando, me parece a mí. Y del otro lado, creo que hay unas élites que también deben hacer una autocrítica. Me parece que, como lo escribió Jorge Suárez Vélez, hablando desde la élite, dijo, las élites hemos sido poco empáticas, hemos sido frívolas. Bueno, hacía una crítica que me pareció
bastante razonable y yo creo que también por ahí debe venir un poco, los pasos hacia la reconciliación van un poco por ahí. Eres periodista, Hernán. ¿Cómo ves el papel del periodismo en el sexenio de López Obrador? Siendo que también los periodistas creo que nos enfrentamos ahorita a un momento en el que, después de una campaña tan cruenta, ¿no?, hay como poca disposición a escuchar críticas hacia quien va a estar en el poder. Yo creo que Críticas sustentadas, ¿eh? me parece bien que, digamos, el periodismo tiene que seguir jugando un papel crítico, va a ser muy importante en este gobierno como en cualquier otro. Creo que también el periodismo debe aceptar ser criticado. A veces pareciera que si tú criticas el periodismo estás en contra de la libertad de expresión, por ejemplo, que me parece absurdo. Creo que el periodismo también debe ser criticado, aceptar la crítica y ejercer la autocrítica. Y yo espero que en los próximos años veamos, creo que hay muy buenos periodistas en México. Lo que no ha habido son buenos incentivos para hacer buen periodismo. Están los futuros periodistas en México, están ahí. También creo que hacen falta nuevas caras en el escenario, pero también las que hay son buenas. Y yo creo que en la medida que haya incentivos para hacer mejor periodismo, para competir en el periodismo, que los editores de los periódicos no estén esperando solamente el cheque de la publicidad oficial, sino que estén buscando hacer apuestas innovadoras en cada momento y competir por el mercado. Porque ha habido muchos medios que se han ido anquilosando justamente porque no necesitan competir. O sea, yo espero que se dé un escenario de mayor competencia que estimule... O sea, menos dinero oficial. Entre También. otras cosas, que estimule un mejor periodismo. No creo que se les pueda cortar el financiamiento oficial, digamos, la pauta publicitaria a los medios, porque había muchos medios que quizás desaparecerían, pero sí que se debe gastar mucho menos en publicidad Y que oficial. sea transparente. No, que se transparente, que haya criterios para establecer la publicidad. La ley de medios me parece que no logró resolver ese reto. Así es. Bueno, pues muchos retos. Gracias por venir, Hernán. Gracias, Katia. Que no sea la última. Ustedes no se vayan, quédense, hay más de esta entrevista con Hernán Gómez Bruera y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.